nuestra invitada de lujo del día de la fecha, Mila Zurbriggen, presidenta del partido Nueva Generación, panelista de Duro de Domar, con sus polémicas también. Así que nada, Mila, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Bien, un poco queríamos arrancar, queremos ir mechando entre tu anterior faceta, ¿no? Vale. Que vamos a irla introduciendo de a poco, y cómo ves un poco lo que está pasando ahora, cuál es tu visión, digamos, de la actualidad política, si se quiere. Pero me gustaría tener antes tu opinión y un poco tu experiencia también, que nos cuentes y nos comentes un poco cómo inició todo esto que es no sé cómo decirlo, ¿no? Pero esta militancia digital de Milei. Y tenemos un videíto para ir introduciendo el tema, que es el número 15. A ver qué te parece, si coincidís con la línea de la diputada Lourdes Arrieta. Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes, hacia aquellos argentinos de bien que quizás nunca van a poder acceder a la universidad pública y que con el IVA de la polenta que compran, como leí por ahí, financia la universidad pública, pero también están financiando la CIDE, también están financiando los ñoquis, también están financiando los trolls, también están financiando la policía del pensamiento. Entonces, en ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos. Bien. ¿Existe una policía del pensamiento? ¿La militancia digital de Milei tiene ese nivel de coordinación? ¿Qué pensás vos? Me parece que lo que está pasando en Argentina, en las redes sociales, encaja perfectamente en la definición de ciberterrorismo, que es lo que se está haciendo desde las patotas digitales. O sea, ¿existe el ciberterrorismo? Sí. ¿Puede haber ciberterrorismo del Estado? También. Esto que vemos de cuando un grupo masivo de trolls que no muestran su identidad, acosan, amedrentan y persiguen por cuestiones políticas a través de las redes sociales, encaja perfecto en la definición de ciberterrorismo. ¿Cuál es la definición, perdón, de ciberterrorismo? Justamente, patotas digitales, Patotas digitales. Que tienen un fin de persecución política e ideológica. ¿Y cuál sería la diferencia entre patota digital y lo que en algún momento era el troll center de Marcos Peña, ponele, ¿no? Y yo creo que... ¿Qué cuestión ahí en el medio que haga que una sea una patota y otro sea un troll center? O quizás todos eran patotas, no sé cómo. Bueno, en Argentina puntualmente no está legislado el tema. A ver. Pero sería, yo creo, lo que tiene que ver con la persecución con fines ideológicos. O sea, hemos tenido troll center en Argentina, sin ánimo de defender al señor Marcos Peña, pero creo que hay una diferencia entre lo que pasa ahora a lo que pasaba en la época del macrismo. Porque lo que pasa ahora es mucho más violento. O sea, amenaza, todo tipo de difamación, injurias, calumnias, delitos contra el honor, ¿no? Ese tipo de cosas que en definitiva perjudican a la persona que es implicada, porque hoy en día todos vivimos en nuestras redes sociales. Nosotros vimos, por ejemplo, también casos con estas patotas digitales de que agarran el negocio de una persona puntual en las puntuaciones de Google y le ponen la peor puntuación de todas. Uh-huh. Como para bajarle la puntuación. Entonces ahí están perjudicando un negocio. Lo que antes era que caiga las Fuerzas Armadas o la Fuerza de Seguridad a tu casa o a tu negocio y te lo rompan todo, o que te hagan desaparecer, ahora es que vos quedes escrachado públicamente con un montón de difamaciones. Entonces es lo mismo. Para mí es un método más actualizado para disciplinar a la sociedad y al que no piensa como uno. Y me parece que es el nuevo desafío que tenemos como generacionalmente para que la violencia no siga siendo el camino para hacer política. Bien. Vos estuviste un poquito en los orígenes con la Libertad Avanza. ¿Esto era así siempre? Digo, la estrategia de crecimiento de Milei fue principalmente en las redes, o por lo menos cuando nosotros nos enteramos fue eso. ¿Y venía con esa lógica o cómo operaba antes? No, mira, yo lo que transité o lo que vi fue primero el surgimiento de los youtubers que se burlaban, que se reían quizás del progresismo, esto, aquello, que comunicaban su batalla cultural. Sí. Y ahí es donde jóvenes aleatoriamente empiezan a armarse Twitter, ¿no? O sea, sí. Twitter, hablar, discutir. Hasta ahí todo era bastante sano, podemos decir. Luego empiezan a surgir trolls con nombres particulares que al principio daban risa, como lo era el Gordo Dan.
Juan Doe, que es quien lleva adelante la derecha a diario, y los Adornis, los Osos Gordos, ¿no? Todo eso. Al principio era como... Es increíble que ya realmente los nombres por los que conocemos no son los Falta nombres creatividad para oficiales. los nombres. Sí, No, sí. no, Excepto Adorni, que sí fue el primero. No, pero están... Eran los hay unos Adornis. bots de Adorni, ¿no? Claro, era como sí, un sí. grupo que se llamaba Los Adornis y del otro lado tenías los Osos Gordos, que seguían al Gordodán. Ah. Bueno, esos grupos eran todos chicos de nuestra edad que realmente les gustaba la movida de, viste, los memes, todas esas cosas. Ahora, todo eso se empezó a radicalizar. Empezó a radicalizarse. Sí. Ahora, yo no puedo decir con certeza, los he visto, los he conocido, de dónde salieron o para qué. O sea, realmente eso yo no lo sé. Ahí va. Vos Yo decís- no sé si atrás tenían un sobre, si los mandaba Pepito, si los mandaba fulanito, eso yo no sé. Sí sé que han surgido, que de pronto tenían muchísimas visualizaciones, muchísimos retweets, muchísimos likes, se veía cierta coordinación. Luego surgen los spaces, que también fue una cosa que surge de Es un manera... streaming en el Twitter para la Claro. gente. Surge de manera como muy casera, era un grupito de pibe que le gustaba burlarse de los políticos. Descoordinado. Descoordinado, medio plebeyo de, claro. che, entre un par de pibes y pibas nos juntamos a hablar en Twitter el viernes a la noche. Lo que ocurre con esas cosas, que me acuerdo que al principio era realmente gracioso porque entraban los políticos y le hacían preguntas que los medios tradicionales no, y los Claro. hacían patinar. Y lo gracioso que eran un grupo de pibe de 20 años. Sí. Es que después, cuando empieza la partidización del liberalismo, empiezan a comprar a esos comunicadores de esos spaces, y ahí empieza como la radicalización. Yo creo que han comprado a gran parte de todos esos jóvenes que quizás en un principio con convicciones militaban las ideas, y como todo me parece que terminó en una corrupción. Sí me parece que algunos referentes, hoy me hace ruido la aparición, ¿no? La intencionalidad, la manera, la violencia. Hoy me hace ruido, hoy me generan muchas preguntas. ¿Cómo y por qué aparecieron? En aquel momento a mí me parecía que eran uno más. Hoy, viendo a dónde llegó todo esto, me hago muchas preguntas. ¿Tu diferencia? Uno de esos será el actual diputado Agustín Romo también. Ok. Ujú. Entonces, para entender un poco mejor, ¿tu diferencia o tu alejamiento era por una cuestión de forma o de fondo, digamos? Fue como un conjunto de todas las cosas. O sea, yo cuando llego a ser presidenta de la Juventud Libertaria, primero obviamente me tocó dirigir ese grupo bastante difícil, ¿no? Violento y ¿Se dejaban conducir? era muy difícil. Por una mujer, además. Era muy difícil, era muy complicado. Realmente el liberalismo, para ser lo vertical que soy, empezó siendo muy anárquico, realmente. Era una locura la anarquía que tenía, no se ponían de acuerdo en nada. Y yo creo que ahí yo empiezo a ver las cuestiones más de fondo. O sea, las cuestiones de fondo del espacio político de Javier Milei. Y creo que eso es a mí lo que me lleva a irme, porque cuando vos ves... Porque una cosa es los pibes que se juntaban a tomar chocolatada y que de ahí pasaron a Twitter y del streaming, ¿me entendés? Una cosa es eso, o sea, eso me podía resultar completamente inofensivo aunque te digan lo que te digan. Eso pasaba posta. Eso pasó posta, el O sea, liberalismo la empezó chocolatada. tomando chocolatadas en plazas y llevando libros de Hayek a leer. Yo no era del palo libertario, era más del palo nacionalista, conservador, si querés ponerlo. Y no me querían como presidenta de su juventud por eso, efectivamente, porque no era libertaria como tal. Y lo que puedo decir es que siendo presidente de la juventud, yo estando más cerca de los referentes del partido, como son Javier, Victoria, Karina, y todos esos personajes que hoy están en el Congreso y en esos puestos importantes en el Ejecutivo y demás, es que me parecían un desastre y que me parecían que justamente que querían ser la casta. Ujú. Entonces a mí como que no me dio más la conciencia a mi corta edad Vos lo para conocías subirme a un personalmente. escenario y decir viva la libertad carajo, zurdos van a correr y todas esas cosas, cuando en realidad vos, o sea, veías que atrás el tipo se reunía con lo peor de la casta y el frente político tenía manejos que eran 6 veces peor que lo de cualquier partido promedio con su corrupción y todo. Y ahí
A ver, También vamos- había un sí. fondo que me gustaría aclarar, que esa misma violencia que vemos de afuera es también la violencia con la que ellos se tratan en su entorno laboral, partidario y político y de trabajo, que es insoportable y que para mí fue un gran alivio irme de ese espacio porque estaba cansada del ambiente que había Claro, ahí, es un acto. ¿entendés? Efectivamente son personas violentas que conviven Claro, con la violencia. sí, viven con una psicosis tal como la tiene el presidente, de que todo el mundo te va a operar, que todo el mundo te va a perseguir, y entre ellos también se tratan así, o sea, todo el tiempo piensan que el otro puede ser la casta, pero a la vez todos son recontra casta. Es el meme de Spider-Man. Sí, Tipo, sí, literalmente, vos sos la casta. literalmente. me Una parece- cosa muy, una locura colectiva. Para seguir un toquecito en este tema, preparemos el número 14, pero un poco para preguntarte mientras Sí. lo vemos, así ya después seguimos un poco. Al presente. ¿Cuán lejos está, si se quiere, esa primera intención, no sé, vos le llamaste anárquica, ¿no? De autoorganización en algún punto? Interesante porque de alguna manera, si bien uno quizá ideológicamente no está muy ahí, o yo por lo menos no coincido mucho con esa visión del mundo, estaba metiendo una juventud despolitizada en la política, ¿no? Lo estaba haciendo discutir en torno a un libro, en torno a una figura, lo que fuere. ¿Cuán lejos está esa primera intención de esto, ¿no? Número 14. El arma más poderosa de la historia de la humanidad, que es este aparatito, muchachos, que tenemos todos en nuestras manos. Es el arma que igualó al hombre común. En soledad hoy, pero como faro de la sociedad occidental, como faro del mundo, faro de faros, gracias al presidente. Nosotros, muchachos, ¿qué somos? Somos el partido de los trabajadores. No los zurdos que dicen que son el partido de los trabajadores y no labura ninguno. Lo único que importa son las fuerzas del cielo, que nosotros tenemos convicción y ellos tienen conveniencias, y la convicción siempre le van a ganar a los intereses que tienen ellos. Mientras ellos sigan difundiendo sus mentiras, nosotros vamos a estar acá dando nuestras verdades. Nosotros vamos a apoyar a Javier Milei porque sabemos que tiene las ideas claras. Nos quedemos con las siguientes palabras grabadas: lealtad y organización. Cuando el Javo nos llame vamos a estar, y cuando Cari nos llame para bancar el partido vamos a estar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! No tenemos que tener miedo, tenemos que ir para adelante. Tenemos la batalla que sí. Bien. Este era el spot que armaron ellos mismos, ¿no? Las Fuerzas del Cielo, en su lanzamiento oficial. Sí. Bien. ¿Cuán lejos está esa experiencia de autoorganización de esto, ¿no? Un acto orgánico. Estos diría chicos yo. son capaces de cualquier cosa porque son los mismos que surgieron en Twitter de una manera inexplicable, como les decía. Y también son los mismos que cuando yo fui presidente de la Juventud Libertaria, le hicieron una interna a Milei que casi lo hace quedar afuera de las elecciones. Por eso yo creo que el presidente no tiene control de esta juventud. A mí me tocó ir a Córdoba a dar un discurso como presidenta de la Juventud Libertaria y una de las razones por las cuales a mí se me designa como presidenta de la Juventud Libertaria era por los quilombos que estaban haciendo estos chicos. Ujú. Estos chicos habían generado una interna dentro de todos esos jóvenes que lo seguían, que era tan violenta y que estaba apoyada por Marra contra Karina, que realmente se le escapaba de la mano a Milei y que le hizo bajar muchos puntos tiempo antes de la elección, bastante tiempo antes, 2022. Son una especie de montoneros de Perón, básicamente. Claro, son exactamente, son incontrolables y todavía no me queda claro a quién responden estas personas, porque estas personas no vienen exactamente del frente de Milei, sino que eran actores externos de derecha que se incorporan al espacio de Milei. El Gordodán. Todos ellos, sí. Sí, sí. Fran Ellos Picar. empezaron mucho antes, por ejemplo, cuando empieza con la derecha a diario, Mm. ¿no? Y así tenés distintos orígenes de cada uno, todos muy entrelazados. El tema montonero fue. Me agarró. Me agarró. Pero, boludo, era clara la analogía, no sé por qué. No sé. Es una discusión para otro día. Pero es interesante este tema, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando en programas anteriores de no sé, esta línea, digamos, obsecuente, si se quiere, que se está generando en esa juventud, de alguna manera. Uno juzga que quizá
cuando se arma un espacio político, sobre todo en torno a un gobierno, hay cierta lealtad, si se quiere, que tiene que existir para el buen funcionamiento de todo eso, ¿no? Pero yo creo que esto va un paso más allá. Me parece que hay cierta cuestión crítica o de generación de agenda que había en algún momento de esa juventud que ponía cosas ahí que quizá esa opinión pública, si bien muy viciada de Twitter, nunca se había preguntado. Ahora está raro, ¿no? Son como una especie de, no sé cómo decirlo, pero el que replica noticias, ¿viste? Como eso, de Milei. Sí, se volvió obviamente una cosa vertical, pero yo creo puntualmente este grupo más bien le intenta marcar agenda al presidente. Ok. Yo veo eso. Y después, otra cosa que me parece importante destacar. Esta agenda que ellos llaman batalla cultural y que llevaron adelante y en la que muchos caímos en esa volteada quizás porque no nos gustaba el progresismo, cualquier cosa. En definitiva, es una agenda internacional que ellos están instalando en Argentina y que para mí no es ajeno eso. O sea, claramente hay quizás un objetivo con esto de instalar una nueva derecha, con esto de llevar adelante un proyecto de derecha, ¿no? Y yo siento que no sé hasta dónde pueden llegar. Realmente, bueno, uno leyendo la historia le lleva a hacerse muchas preguntas esto que está pasando, a los peores momentos de la historia argentina y sobre todo a hasta dónde puede llegar quizás la injerencia internacional en estas cuestiones y qué objetivos pueden tener con Argentina. Yo creo que esas son las preguntas que a mí más me recorren la cabeza cuando veo esto, porque la vinculación ideológica o las decisiones ideológicas en materia de geopolítica que tomó el presidente también te hacen como un ruido, porque yo recuerdo que claramente parte de esta batalla cultural era clave y lo mencionaban mucho, todo lo que era full Donald Trump, full Israel, full las derechas internacionales, Vox en España, Meloni en Italia. Como que replicaban eso acá. Claro, y hoy, o sea, yo digo, a ver, esta agenda nunca tuvo que ver con los problemas de Argentina, ¿me entendés? ¿Vos crees que debería haber más una derecha nacional? Me parece que Argentina cayó en la nueva izquierda y en la nueva derecha de ambos palos, o sea, como el nuevo progresismo y la nueva derecha esta, que son dos grietas que están en Estados Unidos, es el Partido Socialdemócrata estadounidense y los all-righters, y yo siento que eso está acá instalado generando un montón de quilombos que no tienen nada que ver, y me consta la vinculación internacional, digo, bueno, sí, está a la vista de todos, digo. Con los foros y todo. La nueva derecha, perdón, para entender un poco mejor, no sería la derecha soft de Macri, sino que sería esta derecha, no sé, recargada. ¿Qué tiene de particular esta nueva derecha que la diferencia de otras? Bueno, tiene varias cuestiones, o sea, yo creo que primero... Perdón, ¿vos te identificás como una persona de derecha? No, yo creo que ahí hay un temita muy importante a destacar. Ellos nos decían que la izquierda era... A ver, yo previo a entrar a mi militancia era nacionalista. Pero me parece clave explicar esto. Ellos decían o adoctrinaron a gran parte de sus militantes diciéndole que todas las demás ideologías políticas no les importaba la patria. A la derecha sí, porque la derecha era Dios, patria y familia. Entonces para todas, se ríe, para todos estos chicos, todas las demás ideologías no son nacionalistas y la derecha sí. Cuando si vos te pones a pensar de todas las ideologías que tuvimos en Argentina, que cuando gobernaron nunca tuvimos una tan entreguista como esta, o sea, y ellos te dicen, no, porque es lo más nacional del mundo entregarle todo a Estados Unidos, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Sí. La confusión que generaron es terrible. ¿Pero vos encontrás que el gobierno de Milei reivindica de sí mismo ser un gobierno nacionalista? Esos chicos, si vos hablas con ellos, sí, te van a decir que sí. Ok. Que ellos son verdaderamente nacionalistas. A mí me pasó hace poco, conocí un libertario que estaba muy emocionado con el hecho de que él creía que estaba contribuyendo a la patria, que usa esa palabra fuerte, por estar en el Partido Libertario. Sin embargo, Milei
tiene más una agenda mucho más globalista, mucho más pensando en el afuera. Yo creo que es una agenda, voy a hablar lisa y llanamente. O sea, yo creo que este tipo está entregando todo, endeudando todas las instituciones públicas, está desfinanciando todo, entregando la soberanía nacional, entregando los recursos naturales. Yo creo que, o sea, que hay que poner las cosas por su nombre. O sea, acá se están robando el país y me parece que estos chicos están muy mal y creo que se van a dar cuenta en algún momento. O sea, ponele de acá 5 años, estos chicos van a dejar de ser todos libertarios. O sea, para mí, o se van a quemar de la salud mental, o de algún acto de violencia o corrupción que se van a terminar metiendo por este gobierno, o van a pegar un giro. Es insostenible. Quería volver un segundo, mencionabas a los youtubers como un origen bastante importante del libertarianismo. Justo hoy estábamos leyendo una nota con Rama y plantea básicamente que el núcleo duro, de alguna manera, y un núcleo blando, digo, los votantes no tan politizados de La Libertad Avanza, terminan formando mucho su opinión en torno a, por un lado, lo que dice Adorni, y por otro lado... Fede lee diario en papel todavía, ¿eh? A veces, algunas cosas son en papel. Sobre Adorni y después con youtubers, que los youtubers hoy están teniendo mucha importancia en darle significado a lo que pasa. Decir, che, a bajar la línea de, miren que las universidades públicas es porque las quieren auditar. Y que eso está teniendo mucha repercusión, de alguna manera, en ese electorado fiel y personas no tan politizadas. Y son youtubers que estamos hablando que tienen 300.000, 400.000 suscriptores y que todos los días están bajando línea política ahí a lo pavote. Vos me preguntás si yo creo que sigue siendo... Si crees que sigue siendo importante y si crees que fue un factor explicativo de los comienzos del liberalismo. Yo, o sea, puedo afirmar que cuando explotó, por lo menos cuando explota el feminismo radical, 2018, 2020, toda esa movida, gran parte de nuestra generación, medio por abajo, miraba todos los días Agustín Laje. Ah, mira. Y yo lo percibí porque yo era una chica provida, bastante dejada de lado por el feminismo. Mira. Y cuando me acerqué a esos grupitos, eran todos varones. ¿Ese fue tu ingreso, digamos, a la militancia? Yo creo que ahí empieza la gran grieta de nuestra generación. Mira. Progresismo versus estos all-righter. Porque cuando, pasa todo esto, fue como muy fuerte. Había como, yo recuerdo, por lo menos en mi parte, yo iba con mi pañuelito pro vida a la facultad. La pasé bastante mal. Y... Una opinión súper popular. Sí, no, era muy popular. ¿A Unpopular opinión. Yo hasta segundo año fui a la UNE de Corrientes. Después, bueno, me mudé a Capital, toda la historia. Pero bueno, yendo al punto, yo recuerdo en esa época que muchos encontraron contención ahí. Claro. ¿Me explicó? Sí. Sí, como la parte de lo no popular públicamente o lo... Claro, había como una hegemonía progresista, ¿no? De discurso. O sea, a lo que voy es que estaba mal visto si no eras de ese palo. Entonces, muchos, medio que en silencio, miraban estas personas. Y esos grupos empezaron a crecer. Yo fui del palo que dijo, no acepto que se me excluya y se me esconda por ser una mujer provida. Y yo tuiteaba y me puteaba en medio mundo y a la vez me retuiteaba mucha gente, me acuerdo. Y bueno, así yo surgí en su momento. Pero bueno, fue fuerte. Y yo creo que es que generó una grieta. Yo creo que quizás si se hubiesen instalado esas ideas de manera más moderada, no se generaba este boomerang al otro lado de que ahora ves el streaming de carajo y empieza con un video de Scary Movie acuchillando a una chica y después saca la máscara y es Canigia riéndose y diciendo toda, ¿entendés? Están habilitando el delito, ¿me explico? Sí. Entonces, vos ves que ese boomerang penduló para el otro lado y que todo se fue bastante al pasto. Creo yo, y bueno, ahora como generación tenemos el desafío de cerrar esa grieta, creo, porque en realidad esa es nuestra grieta, pienso yo. O sea, para vos hay en el origen... Progress y all-righter. Sí, entiendo. Hay en el origen de eso una grieta, pero me interesaría no tanto preguntarte por eso, porque creo que coincido, digamos, en algún punto. ¿Dónde estaría la línea nacionalista de la que venís hablando ahí, no? Bueno, muy interesante, porque mi gran descubrimiento de mi historia política es que esta nueva derecha no tiene nada de nacionalista,
Estando ahí adentro, fundamentalmente el primer indicio que tuve fue cuando defendieron cómo negoció la deuda Alberto Fernández, un grupo de estos libertarios, puntualmente estos que armaron las Fuerzas del Cielo, defendían esa renegociación de la deuda cuando Milei no. Y a mí me hizo ruido. ¿Por qué lo hacían? Y cuando les pregunté, bueno, para ellos estaba bien porque el FMI era un instrumento de subyugación de países subdesarrollados. Ah, mirá qué bien. Como si yo quisiera ser parte de un país subdesarrollado o estaría feliz de que Argentina lo fuera. O sea, para nada. Nunca. O sea, yo creo que mi país se plante de pie ante el FMI, ante todo organismo internacional, etcétera, etcétera. Así como también criticaban en su momento la Agenda 2030, la injerencia supranacional, todo. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Me Hay entendés? como una disparidad entre Claro. con quién me voy a llevar bien y con quién mal del plano internacional. Es bastante como hecho a medida de... Sí. Coincido. Y bueno, entonces ahí es cuando empieza, creo que mi primer choque con la realidad de que la derecha, definitivamente esta derecha no tiene nada de nacionalista y creo que ninguna en la historia argentina. Pero yo lo que puedo decir es que lo que pienso hoy es lo que pensaba el general Perón. No deberíamos caer ni en los yanquis ni en los marxistas. Ahí me diste un pie O increíble. sea, ni en los progres ni en los all-righters. O sea, de última... El ni yanqui ni marxista se traduce Vayamos en el siglo XXI, No. ni progres ni Me all-righters. interesaría saber su opinión sobre el número 17, entonces. A ver. Bien. ¿Qué te parece de esto que apareció hace unas semanas? El arma más poderosa de la historia de la humanidad, que es este. Ahí está. Esta fichada. En favor de... No es video, ¿eh? Es el afiche de Victoria Villarruel, conducción, diciendo... Nada. Firmado por el partido Dios, Patria y Familia, o Dios, Patria, Justicia Social, firmado por el Movimiento Nacional Justicialista, Victoria Conducción. ¿Crees que Victoria Villarruel es una figura que representa eso que vos sentís o no? ¿Cómo te ves? A ver, a mí me parece que, bueno, creo que quien me sigue un poquito sabe que no, pero voy a hacer la aclaración de por qué. Victoria Villarruel es procesista. Okay. O sea, que Está ella claro. diga Reivindica la públicamente, dictadura. que ella diga públicamente, por favor, lo que ella piensa al juicio a la Junta, le pedimos encarecidamente, porque yo creo que ella piensa que el juicio debería haberlo hecho un juzgado militar, por ejemplo. Que hoy con el diario del lunes, uno de nuestra edad que no vivió la dictadura, mira 1985 y se da cuenta de lo que quiero decir con esta referencia que hago. Ella es procesista, ella está vinculada a los señores de Ezeiza y todos sabemos que el proceso no fue para nada, pero para nada... A ver, si ella no lo fuera, ya habría salido a decirlo públicamente. Pero ella ni siquiera saltó cuando sus compañeros y su expareja Guillermo Montenegro fueron a visitar Ezeiza y al señor Astiz. Entonces, como ella no saltó en ese momento, podemos afirmar que el silencio es complicidad. Y que en definitiva el proceso no tuvo nada que ver con Argentina. Porque ahora hay gente por ahí diciendo que fue el comunismo también parte del proceso. No me importa si fue el comunismo o si quieren argumentar que fue el comunismo. Acá en este país se tiene la certeza de que hubo un plan que se llama Plan Cóndor, orquestado desde Washington para implementar dictaduras en Latinoamérica. Eso es historia, eso no es un invento mío, una fake news, no, eso es una realidad. Entonces, el proceso no tiene nada de nacionalista, el proceso destruyó a Argentina, generó muchas circunstancias muy complicadas para los argentinos y sobre todo fue un flagelo para la sociedad y para muchos inocentes que después terminaron siendo torturados, viviendo todo tipo de situaciones donde no había libertad de expresión, donde básicamente fuimos colonia de Estados Unidos. O sea, después si el proceso cuando ya le soltaron la mano fue a hablar con los comunistas, fue a hablar acá, fue a hablar allá, a ver, en principio el deseo de que haya dictaduras en Argentina, en esa época surge en Washington, ¿no? En Argentina y en el resto de países de Latinoamérica. Vos te definís nacionalista, oponiéndote al internacionalismo. Esos son los muchachos de izquierda. Y con los muchachos te distinguís un poco con Moreno también, que también discute que es nacionalista. Bueno, justamente yo lo que veo en el señor Moreno, en la señora Victoria Villarruel, también reivindicada por el señor Moreno muchas veces, ¿no? Yo lo que digo es,
que no sé qué clase de nacionalismo es uno que le soba las medias al imperio, donde estamos celebrando más que gana Donald Trump, donde se dice que Netanyahu es un compañero, una persona que está destruyendo a gran parte de su población, llevándolas a una guerra terrible, como es lo que está pasando con Israel. Digo, porque para mí lo que hace Netanyahu es perjudicial más que nada para la población israelí. Pero bueno, voy al caso diciendo que no tiene nada de compañero el señor Netanyahu, no tiene nada de compañero el señor Trump. O sea, nosotros tenemos que ser neutrales y tenemos que estar en el medio porque esto es el Atlántico Sur. Sabemos que siempre hubo deseo, tanto por izquierda y por derecha, de colonizarnos con fines militares, con fines de recursos naturales. Nosotros tenemos que plantarnos en los intereses de los argentinos. Lo que esta gente está planteando básicamente es: me disfrazo de la bandera, pero atrás soy de derecha, respondo a tal interés internacional, respondo a, bueno, lo que ellos mismos defienden, ¿no? O sea, yo me voy el día de la tradición vestida de la bandera argentina, de la tradición, y veo otra persona vestida de Donald Trump. O sea, el día de la tradición. O sea, por favor, creo que está bastante claro lo que acá se intenta instalar. Y algo que a mí me hace ruido de este tipo de grupos que se dicen nacionalistas, pero que para mí no tienen nada de nacionalista, es que tienen las mismas prácticas que los libertarios. Claro. O sea, las mismas prácticas de terrorismo digital. Moreno es mileísta de izquierda, ¿sería? No sé si mileísta de izquierda. No, de izquierda no. Al contrario, me parece un peronismo de derecha. Bueno, como el de Isabel Perón, ¿no? Tipo AAA, tipo esa movida, que bueno, que respondió bastante al imperio dentro de todo, ¿no? O sea, se sabía que había mucha vinculación con la CIA en esa época. Ahí va. Tengo una última pregunta, y ya cerramos, no sé si Rama tiene otra más. En el nacionalismo, ¿cómo se ve la integración regional? Porque, yo entiendo que el clivaje hoy se plantea como nacionalista versus internacionalista. ¿Qué onda el regionalismo ahí? A mí me parece clave el regionalismo, me parece importante porque creo que Argentina comparte cierta lucha por dejar de ser colonia con demás países de Latinoamérica. O sea, nuestra región siempre está sometida a lo mismo y siempre tiene el mismo desafío. Por eso lo que me parece aberrante esto de que Milei no quiso ir al Mercosur, toda esta situación me parece terrible. Me parece que si nosotros armáramos nuevamente un bloque regional para poder plantarnos con los intereses de Latinoamérica, sería un gol de media cancha. Creo que es lo que la región necesita y creo que Argentina es como siempre la pionera en esas cosas, ¿no? Y es la que debería asumir ese desafío. Así que en definitiva, si nosotros asumimos ese rol como país y lo vamos llevando adelante en toda la región, me parece a mí que sería un logro importante. De todas maneras, yo creo en lo que dijo el señor Mujica, de que Argentina necesita renovación. Argentina necesita renovación y Latinoamérica también, porque para oponernos a estas nuevas injerencias extranjeras, ideas importadas, necesitamos quizás mentes más nuevas para estos mecanismos nuevos, ¿no? Bueno, me encantó cerrar con una frase de Pepe. No sé si al compañero Rama le va a gustar tanto. Todo bien. Pero eso fue todo. Mila, muchas gracias por venir. ¿Algo más para decir que quieras decir? No, bueno, también hablar de, si me dejan cerrar con esto, por supuesto, hablar de que también estas nuevas derechas buscan en implementar lo que es el feudalismo tecnológico. Upa, a ver. Que es como es esto de, hoy estamos viendo el poder que van tomando las empresas de tecnología en el mundo, ¿no? Y justamente al no regular, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, Argentina se vería sometida a que todos los datos de todos, a que si en el Estado se implementa inteligencia artificial, quien provea el software va a acceder a los datos de todos los argentinos y a los datos del Estado argentino. Eso termina siendo, en definitiva, también una nueva forma de colonizar, ¿no?, el acceso a los datos. Y es algo que hay que empezar a pelearlo desde ahora. Es algo que viene con estas nuevas derechas y creo que es un desafío. No la tenía, no sé si vos la tenías. No, pero buena línea. Me gusta, me gusta. Bueno, Mila, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós.